Bueno, pues muchas gracias por la amable presentación y muchas gracias en general a todos, a todas, porque creo que está siendo un congreso muy interesante y estoy aprendiendo muchísimo de Castro, ¿no? Que era una figura que, bueno, que como ya ha comentado Juan Manuel, llevo varios años trabajando en la Escuela de Salamanca al ser un autor tanto periférico, ¿no? No me he podido concentrar tanto hasta ahora y fue precisamente gracias a la invitación que en su momento me hizo María José Vega, codirectora del Congreso, a entrar en el proyecto de investigación sobre herejía y lexicografía que ella dirige en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la que Castro y su Adversus Omnes Hereses es una figura muy importante, ¿no? Una de las cuatro patas de las que siempre habla María José Vega que tiene ese proyecto y fue lo que me dio ocasión de entrar en Castro, ¿no? No he traído tampoco una presentación con imágenes y demás, aunque me hubiera gustado. Ya saben ustedes, quizá por experiencia, que a veces las personas que participan en la organización y demás de los eventos, a veces estamos más liados con compromisos organizativos de todo tipo y que van desde ver si llegan los aviones y organizar toda una serie de detalles logísticos y al final, a última hora, quizás somos los que peores preparados llegamos al evento, ¿no? Pero bueno, espero que la puedan disfrutar la ponencia. El tema es relativamente intricado, complejo, guarda relación, por ejemplo, con la presentación que ayer nos hizo también Victorino Pastor, un poco sobre teología sacramental, va a ser sobre el matrimonio, que como saben pues es uno de los temas en los que más debates hay en la escolástica católica, en los que más disidencias hay también, o diferencias entre protestantes y católicos, pero a su vez también hay muchas diferencias doctrinales de fondo entre los mismos grupos protestantes, ¿no? Y todo eso lo va a tener en cuenta de alguna forma Castro en el Adversus Omnes Hereses y cada vez de forma más creciente, porque como también se dijo ayer, como también comentó Marcus Müller, este lema nupcias es uno de los que más crece en el Adversus Omnes Hereses a lo largo de sus ediciones. Marcus mostraba ayer que aumenta 6,4 veces de tamaño el lema nupcias, ¿no? Y que es el segundo que más aumenta. Entonces, lo que he hecho básicamente ha sido seguir la evolución de Castro, estudiar este lema, contextualizarlo también, las diferentes opciones que presenta ahí y ver lo que va incorporando en cada edición. La presentación guarda también algo de relación con los tópicos sobre los que ha abordado Kimberly Lin en su presentación también, porque también, claro, dentro del matrimonio, la consideración de la mujer como esposa es también muy importante, aunque a diferencia de otros lemas en los que Castro se muestra como un autor muy patriarcal, en este lema del matrimonio quizás sea aquel donde Castro, por así decirlo, y su perspectiva sobre la mujer se puede ver desde una luz un poco más positiva. Ahora diré por qué. No porque Castro sea una Dalí de un protofeminismo ni nada de eso, sino porque, como diríamos un poco de forma vulgar, había peores, ¿no? En esa época. Entonces, Castro, frente a ciertas posiciones de Erasmo, frente a ciertas posiciones de Lutero, etcétera, pues aparece un poco como, desde una perspectiva contemporánea y anacrónica, evidentemente, aparece un poco revalorizado frente a otras opciones sobre el matrimonio y sobre todo sobre el divorcio por adulterio, que es uno de los temas que va a motivar precisamente, uno de los debates que va a motivar que el lema nupcias crezca sobremanera hasta el punto de que ya en la edición de 1556 se puede poner en duda si Castro está respetando ese compromiso de pragmatismo y concisión en el que tanto insiste en la primera edición, pero que, bueno, ciertas disquisiciones larguísimas exegéticas que va a ir introduciendo en la obra, pues traicionan en cierta forma ese espíritu pragmático de la obra. A la hora también de preparar la intervención me decidí por esta temática porque creo que es importante. Estaba también dudando en su momento por las nociones políticas como subditus, tyrannus, potestas, concilium, que creo que también son muy interesantes en Castro, pero la idea inicial era que el grupo de la Complutense nos íbamos un poco a repartir esos lemas, José Luis Villacañas, Antonio Rivera. Entonces,
es un poco, bueno, al final es una pena que son lemas políticos, especialmente jurídico-políticos, en una línea similar a la que ayer intervino el profesor Ian Campbell, no se vayan a abordar, pero bueno, seguro que en encuentros posteriores tenemos forma un poco de recuperar y colmar esa laguna que ha quedado. Y nada, voy a leer mi intervención, esperando, como les digo, sobre todo que haya debate, ¿no? Que quede un poco de tiempo para el debate y me digan ustedes lo que les parece, ya que yo no soy tanto un experto en el debate intracatólico sobre el matrimonio en torno al Concilio de Trento y en el debate con los luteranos y los calvinistas, sino que más bien he abordado siempre el matrimonio. Me ha interesado especialmente en la teología misionera novohispana. He trabajado en concreto algunas obras que se imprimen en México en el siglo XVI, sobre todo desde una perspectiva filosófica y protoantropológica, porque esas obras de teología sacramental sobre el matrimonio en el contexto misionero son muy interesantes porque recogen muchas costumbres de los pueblos prehispánicos. Entonces siempre partía más de ese interés en la teología sí, en el derecho sí, pero con esa mirada más filosófica y antropológica. Bueno, aunque el lema matrimonium, de mayor peso en la traducción jurídica, aparece ya en la edición definitiva de las Versus Omnes Hereses, en 1534 ya aparece ese lema matrimonio, ¿no? en la Editio Princeps. Castro no tematiza las herejías sobre el matrimonio en esta entrada, sino en el lema nuptiae, con connotaciones más teológicas ligadas en la literatura sacramental precedente al rito y sacramento del matrimonio. Mientras que en inglés los términos matrimony y marriage reflejan quizás mejor la división latina entre matrimonium y nuptiae, el par conceptual matrimonio y nupcias boda en el castellano es menos preciso. El mismo Castro explica la razón de la preferencia acordada al término nuptiae en la entrada matrimonium, señalando que el término nuptiae es referido con mucha mayor frecuencia que matrimonium en la Biblia y por los autores paleocristianos que trataron ya en la antigüedad las herejías sobre el matrimonio. Pese a la frecuente interpretación historiográfica de Castro como jurista o como teólogo jurística, de la que hablaba también en la presentación del Congreso, creo que hay que relacionar esta elección de Castro con el tratamiento fundamentalmente teológico que da a las herejías en el Adversus Omnes Hereses y, en general, con la preferencia que acuerda siempre a la ciencia teológica sobre la jurídico-canónica. Recordemos que ese mismo año, 1556, en el que concluye sus últimas intervenciones sobre el texto de su diccionario heresiográfico, escribe un importante memorial en el que insta a Felipe II a que una parte significativa de los beneficios de las catedrales, de los beneficios que había en las catedrales por entonces, canonjías, etcétera, se entregaran a doctores y bachilleres en cánones, pero especialmente en teología. Y Castro le insiste a Felipe II en este punto y va a asociar en ese memorial de 1556 el reciente florecimiento de la teología escolástica en Salamanca y Alcalá con el hecho de que durante el reinado de su padre, Carlos V, este ya había otorgado muchos de los obispados vacantes a grandes teólogos, ¿no? Bueno, sabemos también por la historia posterior que Felipe II va a captar esta indirecta, muy directa de Castro, porque un año después promueve a Bartolomé de Carranza al arzobispado de Toledo y el mismo Castro, pues en 1558, unos meses antes de su muerte, le dan la noticia de que va a ser nombrado arzobispo de Santiago, pero bueno, no llega a ejercer la dignidad episcopal porque antes de que reciba las bulas confirmatorias del cargo, la confirmación pontificia fallece. Para entender la importancia creciente del lema nuptiae y en general de la teología sacramental matrimonial en el Adversus Omnes Hereses, creo que es importante atender también a una epístola que mostraron ayer varias de las intervenciones, la epístola del Calcógrafus, de Amberes, puede ser Stelzius o puede ser uno de sus colaboradores, no lo sabemos muy bien, que figura en la edición de 1556, porque pone de manifiesto que este ámbito de la teología matrimonial fue uno de los que más creció en la última edición del tratado, ¿no? Ya les he mencionado las evidencias que aportó ayer Marcus Müller sobre el crecimiento del lema nuptiae. En este sentido siempre es bueno el que habla un poco en el segundo día del Congreso porque
porque yo lo tenía como idea, pero claro, numéricamente con esa exactitud lo ha probado él y en la que creo que ha sido una de las ponencias fundamentales del Congreso y una magnífica entrada en el mismo, ¿no? En la primera edición de la obra figuran 5 herejías en relación a las nupcias. Son, la primera, la herejía según la cual el matrimonio sería ilícito, siendo solo lícito o lícita la castidad y el celibato. La segunda, la herejía según la cual tan solo las primeras nupcias serían lícitas, pero no las segundas, incluso en el caso de los viudos y las viudas, es una herejía de la antigüedad. La herejía según la cual el matrimonio no es un sacramento conferidor de gracia a los esposos, esto es la tesis protestante, fundamental, ¿no? El negar la sacramentalidad y que el matrimonio confiera gracia a los esposos. La herejía según la cual el contrato y vínculo del matrimonio puede disolverse al arbitrio de los cónyuges, que en esta herejía va a acusar no solo a los luteranos y protestantes, sino que también va a involucrar de alguna forma a Erasmo e incluso a Cayetano y a Catalino de forma bastante problemática, ¿no? Finalmente, la quinta herejía es la que ensalza las nupcias asignando a los casados un estatuto moral y teológico igual o superior al de quienes se mantienen vírgenes. Pero esta es una herejía muy, muy breve. Aquí la menciona simplemente y la desarrolla un poco más en el lema Virginitas, rechazando, ¿no?, que el estatuto moral del casado sea superior al del que se mantiene célibe o virgen. El calcógrafo de Amberes, con una voluntad claramente publicitaria de subrayar las novedades de la última edición sobre la que Castro intervino en vida, ¿no?, del Adversus Omnes Hereses, nos dice que en el título de las nupcias se han añadido 2 herejías. Ahora bien, una rápida comprobación nos permite verificar que en esa edición de 1556, si las contamos, solo hay una más. Castro añade en concreto, como cuarta herejía, la perspectiva según la cual sería ilícito para cualquier hombre tener a 2 mujeres unidas consigo en matrimonio. 2 o más, ¿no?, la pluralidad de esposas, que también posteriormente va a ser condenada en el Concilio de Trento. Y creo que esta relación también entre si Castro actualiza su obra teniendo en cuenta lo que se va dictando en Trento, o Castro más bien es un instrumento y el Adversus Omnes Hereses es un instrumento de presión y de influencia en Trento. Ayer abría el melón María José Vega, habría ese importante debate que creo que debemos tener a la hora de leer la obra de Castro. Creo que el lema nuptia es bastante revelador sobre que Castro en realidad estaba influyendo, ¿no?, intentando determinar de alguna forma lo que se iba a decidir en Trento, porque esto lo está escribiendo en 1556, van a tardar todavía 8 años en llegar a la sesión 24 del Concilio de Trento y que se canonicen prácticamente como herejías las distintas opciones que está condenando Castro en las Adversus Hereses. Bueno, ¿está mintiendo el Calcógrafus en esa descripción de las novedades? Bueno, pues como solía ser habitual en el mundo de los impresores, sí y no, miente y no miente. O sea, ¿por qué? Bueno, estrictamente las herejías pasan de ser 5 a 6. Ahora bien, una de las herejías que ya estaba presente en 1534, la herejía según la cual el contrato y el vínculo del matrimonio puede disolverse al arbitrio de los cónyuges, va a crecer tanto en la edición de 1556 que tampoco es mentir decir que se trata de una nueva herejía, sobre todo porque Castro, introduciendo en el debate a Erasmo, a Catalino, a Cayetano y nuevas variantes de esa herejía, subherejías dentro de esa herejía, pues en realidad sí estaba prácticamente reescribiendo esa parte de la voz, ¿no? Hay cosas que permanecen iguales, ¿no? Las 2 primeras herejías, que son herejías de la antigüedad, el texto permanece prácticamente igual, pero en cambio esas últimas herejías sí se retocan de forma muy, muy significativa. Además de esas contribuciones suplementarias al lema nuptiae, ya se mencionó ayer también que en 1556 se añaden 4 voces nuevas: adulterium, rectitudo, consilium, fiducia, y uno de ellos, pues evidentemente adulterium,
tiene que ver con la teología matrimonial. Esto lo presenta como una gran novedad de nuevo el editor, pero si nos vamos a ver la obra, pues realmente Adulterium es una micro también entrada, como a veces suele suceder en el Adversus Omnes Hereses. Hay unas pocas líneas, porque en realidad Adulterium le interesa más bien, otra vez dentro del tema nupcias, sobre si es posible disolver el vínculo matrimonial por adulterio, y remite al tema nupcias, ¿no? Entonces, muchas veces hay pequeñas entradas que están por ahí que Castro yo creo que considera útil señalarlas, introducirlas en su diccionario de herejías, porque algunos lectores pueden estar buscando ese término concreto, pero remite a lemas centrales, ¿no? También es el caso de otros lemas que se tematizan en el Adversus Omnes Hereses. Bueno, podemos ya extraer, creo, antes de entrar a lo que sería a detallar cuál es el tratamiento que da Castro a las nupcias, se pueden extraer ya unas primeras conclusiones en relación a estas adiciones tan significativas. Los nuevos materiales de teología matrimonial que encontramos en la edición del 56 y en general el crecimiento exponencial del lema nupcias entre 1534 y 1556 constituyen una clara muestra del interés que Castro tuvo por la temática matrimonial desde su juventud, ¿no? Ya Manuel de Castro, en 1958, en uno de los artículos que les mencionaba también al abrir el Congreso y que siguen siendo todavía la base desde la que reconstruimos la biografía y la bibliografía de Castro, ya había subrayado que el primer encargo público oficial por parte de Carlos V que recibió Castro fue el pronunciarse, el que escribiera un parecer para ser impreso sobre ese asunto tan polémico que era la validez del matrimonio, sobre si el matrimonio contraído por Enrique VIII y Catalina de Aragón fue válido, y es algo que el mismo Castro refiere en el de potestad de legis penalis, señalando, dice Castro, era yo un joven cuando este asunto se discutió, escribí un parecer de forma que mi opinión se divulgara en forma de parecer impreso, de acuerdo a lo que nos fue requerido a mí y a otros sabios. Eso quiere decir que Castro se ocupa de la temática prácticamente desde que da su entrada en el mundo de la teología como escritor hasta el final de su vida, durante 25 años, va a estar escribiendo de alguna forma sobre el matrimonio. Ahora bien, curiosamente, este polémico divorcio de Enrique VIII y Catalina de Aragón, en los que conocen la literatura sacramental sobre el matrimonio de esta época, se menciona muchísimo a la hora de hablar de las herejías matrimoniales, él no lo toca, no lo refiere. En el Adversus Omnes Hereses, al menos, yo no he visto referencias a ese asunto del divorcio de Enrique VIII y Catalina de Aragón, o también, por ejemplo, podría haber hecho referencia al divorcio por adulterio, a si es posible el divorcio por adulterio con los casos de Ana Bolena y Catalina Howard. No los menciona, ¿no? ¿Por qué? Pues Castro no lo dice, entonces podemos hacer una especie de interpretación ficción, ¿no? De por qué no lo dice, ¿no? Hacer algunas hipótesis sobre por qué. Yo creo que en 1534 esa declaración de nulidad del matrimonio de Enrique VIII y Catalina de Aragón estaba relativamente fresca, se había producido en 1533 y quizá Castro, si había escrito el texto antes, no llega a incluir la referencia a la declaración de nulidad de matrimonio en la edición de 1534 y en 1556, y esta hipótesis sí me parece algo más sólida, pues la situación ya había cambiado mucho. Están en el trono inglés María I, Felipe II, y yo creo que en esta coyuntura no le convenía a Castro volver a agitar el avispero del divorcio de Enrique VIII por respeto al padre de la que entonces era reina y porque era difícil también, ¿no? María I en ese momento estaba intentando ganarse la adhesión de los súbditos de Inglaterra que habían sido fieles a su padre y demás, y hacer un intento de reconciliación. Por tanto, cuanto menos se mencionara la vieja polémica, mejor, ¿no? Otra conclusión que podemos extraer, antes de abordar siquiera, como les digo, esa evolución del lema nuptiae, es ese elemento, ¿no?, de hasta qué punto la obra de Castro está destinada a influir en el Concilio de Trento o refleja los cambios o se va adaptando conforme se van aprobando los decretos tridentinos. Y esto lo he mencionado ya, que
creo que la hipótesis, mi hipótesis, tras leer el de Manutque y tras haberles escuchado a ustedes, es que más bien el Adversus Omnes Hereses es un libro destinado a que lo tengan sobre la mesa, en su escritorio, los padres tridentinos y que sigan lo que está diciendo ahí. Y en ese sentido me parece que la concordancia entre los principales cánones que se aprueban en la sesión 24 y la obra de Castro, la que condena como herejías, es tan grande que todo apunta a que es esa la interpretación más plausible, frente a lo que también nos decía la historiografía tradicional, de Manuel de Castro y etcétera, ¿no? Sobre el Adversus Omnes Hereses, que esa historiografía tradicional tendía a decir que, como sucedía en el caso de todas estas obras de teología sacramental de esta época, ¿no? Asimilando el Adversus Omnes Hereses, qué sé yo, a obras como, por ejemplo, pienso en el Manual de Confesores de Azpilicueta. Las primeras ediciones difieren en algunos puntos de las que ya se realizan en la década de 1560 y 1570, porque Azpilicueta actualiza la obra, actualiza el Manual de Confesores a raíz de las disposiciones tridentinas. Lo mismo sucede con muchas otras obras. Entonces, eso es la hipótesis más general, más plausible para el que conoce la teología sacramental de la época, pero no para el caso de este diccionario de herejías de uso pragmático, como es el de Castro. Para los que estamos más habituados a leer estas obras farragosas de teología sacramental, de escritos heresiográficos, la forma en la que Castro comienza a abordar las herejías sobre el matrimonio, al igual que sucede en el resto de lemas, parece muy pragmática, muy directa, muy abrupta, ¿no? No encontramos en el Adversus Omnes Hereses el tipo de prolija definición introductoria del matrimonio, del signo que le confiere un carácter sacramental, que suele figurar en los manuales de teología sacramental, ¿no? Desde cuando uno lee obras sumas de sacramentos o obras dedicadas al sacramento del matrimonio, lo primero es explicar por qué el matrimonio es un sacramento, cuál es el signo, cuáles son las palabras que profiere el sacerdote, cuál es el significado, etcétera. Todo eso no figura en Castro porque no es precisamente una obra de este tipo, ¿no? Sin ningún tipo de rodeos, Castro se apresta a enlistar sin preámbulos las distintas herejías sobre el matrimonio perfiladas en perspectiva histórica. Su tratamiento del matrimonio responde bien a esa metodología expositiva y argumentativa que él mismo había expuesto en la prefacio de su tratado, contraponiéndolo a catálogos y sumas de herejías precedentes. Se trata de una perspectiva metodológica que ya está presente desde la edición parisina de 1534, es decir, los pasajes metodológicos con los que justifica su obra ya están presentes, ¿no? Esas intuiciones en la editio princeps, y constituye la gran intuición pragmática de Castro, destinada a dotar de mayor utilidad práctica a la tratadística heresiográfica como una herramienta práctica para la fácil identificación o detección de ideas y perspectivas heréticas en sustitución de esos aburridos catálogos de herejes históricos ya muertos y en buena parte olvidados. En efecto, ya en 1534, Castro había prometido abordar las distintas herejías sin elocuatitate, limitándose a, dice Castro, que lo que va a hacer es identificar la sentencia herética, señalar quién ha sido el archieresiarca, ¿no? El padre fundador de la herejía, identificar algunos secuaces, luego refutar la herejía con una serie de argumentos breves, sin estandearse demasiado, ¿no? Porque no quiere que disminuya la utilidad práctica de su obra. Y luego, para el caso que lo requiera, en algunos casos dice, bueno, como yo aquí en esta obra me estoy obligando a ser muy conciso, lo que voy a hacer es, en algunos casos, voy a dar referencias a autores que hayan refutado esa herejía concreta de forma más amplia para un lector que quiere instruirse más, ¿no? Como el profesor que da una bibliografía. Y, finalmente, el método, la última parte del método es citar referencias conciliares en apoyo de las refutaciones esgrimidas, ¿no? Es decir, está introduciendo el tema que ya nos había comentado ayer Víctor Pastor, de los lugares teológicos que hay que aplicar de forma sistemática para refutar herejías, y lo complementa con algunas otras intuiciones pragmáticas de su propia cosecha. Y más o menos, si uno sigue las herejías, si uno sigue el tratamiento que hace, lo aplica, aunque a veces cambie el orden, ¿no? A veces los concilios los cita en tercer lugar,
y a los padres de la Iglesia los cita un poco después. A veces las autoridades antiguas aparecen antes, pero siempre la identificación de la herejía, la identificación del archiheresiarca y normalmente las sentencias bíblicas que sirven para refutar la herejía, eso siempre está presente en todos los lemas, ¿no? Es bastante repetitivo y bastante, bueno, eso ayuda también a orientar la lectura, a facilitar la lectura, a pesar de que sean muchos temas muy complejos a veces, la obra creo que es bastante entendible por esta claridad metodológica y la concisión de Castro. Esto va a hacer lo que haga con el lema nupcias, a pesar del crecimiento exponencial que, como les digo, se detecta en el lema, en el paso de las ediciones entre 1534 y 1556. Bueno, sí es cierto que va traicionando poco a poco ese espíritu pragmático, pero como les digo, esto también es algo que no solo es una tradición de Castro, sino que realmente todos los autores que hacen obras, tanto de teología sacramental, como catálogos de herejía, como comentarios incluso a Tomás de Aquino, etcétera, y luego con el paso de los años tienen ocasión de revisarlo, pues al final los van ampliando, ¿no? El manual también de confesores y penitentes de Azpilicueta prácticamente se cuatriplica, ¿no? Hay una investigadora que era colega mía en el Max Planck, Manuela Bragañolo, que ha estudiado bien ese libro y que dice, bueno, pues a raíz de tantos casos nuevos que le llegan a Martín de Azpilicueta desde distintas partes del mundo, lo que él había puesto como un pequeño manual de bolsillo que podían llevar los confesores para el confesionario, pues al final las últimas ediciones románicas son ediciones en folio que prácticamente no solo el confesor no los puede llevar solo sin ayuda del monaguillo, sino que prácticamente en un anaquel de biblioteca tampoco caben, ¿no? Bueno, en relación con ese pragmatismo, pero también una conclusión preliminar que se puede extraer, es que el método argumentativo y expositivo que él emplea es radical y conscientemente antiescolástico, ¿no? El Adversus omnes hereses, yo creo que muchas de las obras de Castro o otras obras de Castro quizá puedan leerse más en clave escolástica, pero el Adversus omnes hereses evidentemente no, ¿no? ¿Por qué? Porque pues él considera que el método escolástico de argumentos a favor y en contrario es pernicioso a la hora de tematizar las herejías. ¿Por qué? Pues porque al final, con tanto argumento a favor y en contra, no queda muy clara cuál es la posición del propio autor. Y entonces dice, bueno, esto es lo que ha hecho, por ejemplo, Gay de Perpignan en su Summa de Heresibus et Earum Confutationibus. Pero nos dice, precisamente en el prefacio del Adversus omnes hereses, y es bastante gracioso, dice que en la obra de este Gay de Perpignan, tanto por la aplicación extrema del método escolástico como por lo poco habilidoso que era como escolástico, dice, bueno, es que la verdad pierde con frecuencia la competición y resultaría difícil para todo lector formarse un juicio correcto a partir de la lucha argumental que encontramos en esa obra, ¿no? Nos dice, bueno, pues sí, como obra quizás es interesante, obra erudita, y de hecho él va a tomar muchos materiales, pero la forma en la que hay que escribir sobre herejías en estos tiempos tan complejos es muy distinta a la que ha aplicado este señor, ¿no? Ahora bien, esa parquedad y esa concisión que se aprecia en Castro, tampoco tenemos que llevarla al extremo de confundirla con una superficialidad, con una ausencia de reflexión teológica, sino que más bien es una especie de condensación, ¿no? Es decir, muchas veces de lo que va condensando Castro, a veces omitiendo referencias, omitiendo toda la historia de los debates, por eso nos da tanto juego, ¿no? Y lo que comentaba también ayer María José Vega, que como se ve forzado a omitir tanto para que le quepan todas las herejías de su siglo en un volumen que sea manejable, pues al final tenemos que ser nosotros los estudiosos los que vean exactamente qué leyó, qué está citando implícitamente, explícitamente, etcétera, etcétera, ¿no? La primera herejía matrimonial, y paso ya a abordar el contenido del lema nupcias, esa hipotética ilegitimidad del matrimonio y el carácter pecaminoso de la unión matrimonial, pues esa es una pura antigualla, es un debate ya superado, y creo que muchas veces las primeras herejías que introduce Castro en diversos lemas son de este tipo. ¿Para qué le sirven a Castro? Pues para demostrar que estaba instruido en la literatura antigua
Para empezar a contextualizar históricamente en perspectiva cronológica las herejías que va a detectar en cada lema y, bueno, también sirve como confirmación de que está poniendo en práctica el método que él mismo ha expuesto en el prefacio. El mismo análisis se puede aplicar a la segunda herejía matrimonial, que refuta en el Adversus on Sereses, que es el rechazo a las segundas nupcias. Esto, pues, es de la secta montanista. Por ejemplo, los que habéis leído a Tertuliano veis que es una de las ideas del Tertuliano final, ¿no? De la segunda época de Tertuliano, cuando se hace montanista, el rechazo a las segundas nupcias, que en esa época, ¿no? En el paleocristianismo, es algo por lo que optan tanto él como otros autores. Más interesante resulta, por razones obvias, la tercera herejía refutada, que es la perspectiva esa que el matrimonio sea un sacramento conferidor de gracia. Condenada va a ser precisamente la tesis que va a condenar el Concilio de Trento como el primero de los cánones de la sesión 24. Castro hace remontar esta herejía a los armenios, pero no se entretiene para nada en un posible background histórico de la herejía. Lo indica en una línea y, a diferencia de las dos herejías anteriores, que realmente no era ni necesario ya que estuvieran, porque eran herejías olvidadas, y yo creo que en el siglo XVI ya nadie se acordaba de ellas, aquí ya pasa directamente a refutar a Lutero como principal defensor de esta herejía, el Editio Princeps de 1534, ¿no? ¿Qué va a hacer para refutarlo? Bueno, pues para apoyar la sacramentalidad del matrimonio, al haber sido instituida la unión de mujer y hombre en un solo cuerpo, cuya cabeza es este último, como signo de la unión de la Iglesia con su cabeza, Cristo va a recurrir evidentemente a la epístola a los Efesios. Ni el pasaje ni el uso del mismo para fundamentar una jerarquía patriarcal entre los cónyuges es novedosa. Dice Castro que la unión de los casados no es un signo falaz, sino que se parece verdaderamente a las cosas cuya imagen lleva, ¿no? La unión de marido y mujer es semejante a la de Cristo con su iglesia, con la Iglesia. Tras este argumento de razón, remite al Concilio de Constanza, en el que ya se ve determinado la existencia de 7 sacramentos, uno de los cuales es el matrimonio. A continuación, Castro se adentra en una compleja mezcla de citas, de autoridades patrísticas y argumentos. Es el modo habitual de la argumentación en el Adversus on Sereses. Opera con un marcado antiescolasticismo sin apoyarse en ninguna obra de teología sacramental escolástica medieval, bien por propia convicción o por ser consciente, y creo que esto es la hipótesis que cabría aplicar, es consciente de que su exposición solo podría obtener un cierto eco entre los protestantes si lograba revertir la interpretación luterana de las autoridades de los padres de la Iglesia. O sea, a él no le interesa mucho ir a las obras de escolástica porque sabe que Lutero, por ejemplo, ha dicho de todos estos autores, los sentenciarios, ¿no? Como los llama Lutero, que todo lo que comentaban era inventado en cierta forma por ellos, sino que le interesa ganarle a Lutero la batalla por los padres de la Iglesia, por cómo hay que interpretar a los padres de la Iglesia y por qué obras y qué pasajes hay que citar como autoridades, ¿no? De Agustín, principalmente en este caso. Y nos dice en este sentido que la sacramentalidad del matrimonio no solo ha sido enseñada por aquellos que Lutero llama con desprecio sentenciarios, sino por los antiguos doctores de la Iglesia. Bueno, va a mencionar a Ambrosio, va a mencionar a Agustín en la edición de 1534. En la edición de 1556, sin embargo, la primera mención a la obra sobre el bien del matrimonio de Agustín va a ser para introducir un contenido nuevo y va a introducir en esta tercera herejía la nueva perspectiva que va a refutar con una amplitud muy grande, ¿no? Como quinta herejía, algunas páginas más tarde, a saber, que el vínculo matrimonial se puede disolver a voluntad de los cónyuges o por adulterio, y que tras el adulterio el cónyuge inocente queda libre de escoger otro esposo o esposa. Esta posición de Castro va a ser también canonizada, es el canon séptimo de la sesión 24 del Concilio de Trento, lo que demuestra una vez más pues, esa efectividad que el Adversus on Sereses tuvo como instrumento intelectual en Trento, y por otra parte también que Castro, yo creo que a alturas de 1556, cuando se tiene que suspender el Concilio de Trento por una coyuntura militar, yo creo que Castro conocía ya bastante bien la agenda de los futuros debates y también las conclusiones previsibles, ¿no? En la edición de 1556,
Castro va a incorporar, aparte de la refutación que ya había realizado Lutero, va a incorporar a Calvino y lo que afirma sobre el matrimonio en la institución de la religión cristiana. Sería interesante, ¿no?, evaluar. Ayer Marcus Müller y otros se adentraron sobre todo en cómo va llegando el conocimiento que tiene Castro de las herejías luteranas. ¿Es directo o indirecto? ¿En qué medida conoce la obra de Lutero? Sería también interesante ver cuál es su fuente de conocimiento para Calvino y los calvinistas. Si tuvo una lectura directa de la institución de la religión cristiana o si estas noticias le llegaron por otras vías, pero no es algo que yo pueda o esté en condiciones de determinar ahora. Simplemente lo apunto como un tema que es interesante para la interpretación, ¿no?, para la investigación posterior. Y la tesis calvinista que va a negar Castro es que el matrimonio no fue considerado sacramento hasta los tiempos del Papa Gregorio. Algo, bueno, que Castro refuta fácilmente apoyándose en la interpretación que da Agustín a esa epístola de los Efesios que ya les he mencionado. El texto de 1556 vuelve aquí a retomar el material presente en la edición del 34, en concreto la crítica filológica de Lutero, según la cual Pablo no habla en Efesios de sacramento, sino de misterio. Y esto lo mencionaba también Víctor Pastor ayer, diciendo, ¿no?, nos decía Víctor Pastor, que la Iglesia Católica al final ha acabado haciendo suya, ¿no?, reconociendo que evidentemente en Efesios no es el término sacramento el que aparece, sino misterio. Ahora bien, ¿por qué le parece a Castro que realmente la crítica de Lutero, la crítica filológica que hace Lutero en este punto, él dice, bueno, esto es inocuo, realmente no es una crítica? Dice Castro, es indiferente que se traduzca el concepto empleado por Pablo como sacramento o misterio, ya que ambos términos significan la misma cosa. Y entre los argumentos que da, dice, bueno, no habla la Iglesia también en la Eucaristía del misterio del vino, aunque es claro su condición de signo de la sangre de Cristo. Pues bueno, lo mismo sucede con la condición de la unión matrimonial de hombre y mujer como signo de la de Cristo con la Iglesia. Entonces, vuelve a tomar ese material que ya estaba en el 34 y otra vez añade, ¿no?, los materiales del 34 no se conservan en bloque, sino que los añadidos que va haciendo en el 56 hacen que pasajes del 34 que aparecían antes juntos se separen, ¿no? Va introduciendo añadidos en el 56 para reforzar ideas o para introducir nuevas perspectivas a refutar. Por ejemplo, en el 56 no solo refuta Calvino, sino que refuta nuevas ideas, otras cosas que le han aparecido conforme he ido conociendo mejor la obra de Lutero, por ejemplo, sobre la cautividad babilónica de la Iglesia. En el 56 va a refutar la idea de que como el matrimonio ha existido desde el inicio del mundo y se ha dado siempre entre los infieles, no es posible considerarlo un sacramento de la nueva ley y una posesión exclusiva de la Iglesia. Además, los matrimonios de los patriarcas no fueron menos sagrados que los nuestros y tampoco lo son menos los de los infieles, y sin embargo no se les considera sacramentos. Es decir, la opinión de Lutero sobre que en realidad el matrimonio estaba tan extendido universalmente entre fieles e infieles que realmente no es algo cristiano, no es algo propiamente cristiano, entonces no se puede considerar un sacramento. Bueno, y aquí Castro introduce dos argumentos. En el primero creo que patina un poco, ¿no? Dice, para refutar a Lutero, argumentando que los católicos, va a argumentar que los católicos sí consideran los matrimonios de los patriarcas como sacramentos, y introduce Castro la idea, dice, porque Dios les reveló la creencia en la futura encarnación de Cristo. Pero bueno, realmente es problemático hablar de sacramento fuera de la Iglesia y antes del advenimiento de Cristo, a no ser que sea como figura, porque Cristo es el que instituye en sentido estricto los sacramentos en la nueva ley. La otra vía de argumentación de Castro es más ortodoxa y se inspira de forma muy marcada, aunque no explícitamente, en la consideración muy negativa que Agustín de Hipona tiene sobre los infieles y sus obras, ¿no? Creo que aquí, a la hora de valorar tan negativamente los matrimonios de los infieles, Castro, aunque no lo cita mucho a Agustín de Hipona, pero no lo cita en este caso, se deja llevar por la perspectiva tan negativa que tiene Agustín de Hipona sobre los infieles y sobre las obras de los mismos, que nunca pueden ser buenas porque no resultan de la fe.
tampoco pueden resultar gratas a Dios por la sola infidelidad, ¿no? Esto es algo que está muy presente también en la teología misionera americana. Los que optan por el agustinismo y entonces van a tender a ver todos los ritos, todas las ceremonias de los infieles americanos como malas, y los que desde una perspectiva más just naturalista tienden a dar una explicación más racional y más intentar conciliar las tradiciones de los infieles americanos, sobre todo, con el derecho natural. Bueno, nos dice Castro, refutando a Lutero, que es falso que los matrimonios de infieles sean iguales a los de los cristianos, ya que muy raramente son válidos y auténticos los matrimonios de los paganos. Más bien son relaciones de burdel y prostitución. Esto es lo que dice Castro. Y aquí llega uno de los añadidos más importantes, ¿no?, de la obra, en 1556, desde un punto de vista humanista, ¿no?, o filosófico, ya que en apoyo de este argumento de que los matrimonios de los paganos pues son relaciones frágiles y son relaciones basadas más bien en el deseo sexual, introduce Castro diversos pasajes de autoridades clásicas. Aristóteles y la política, diciendo que Aristóteles en la política ya había dicho que había referido costumbres de los griegos que compraban a sus mujeres. Los comentarios de Belo Gálico de Julio César, ¿no?, sobre lo que se encontró al llegar a Bretaña y ver que los bretones pues en realidad se unían con muchas mujeres y no respetaban ningún grado de parentesco. Pomponio Mela, el de Sid Worby, sobre la costumbre de las mujeres de ciertos pueblos de África, de los augileos, de acostarse con todos los hombres que llevaban algún regalo a su boda. Bueno, más anécdotas sobre Plutarco, la vida de Licurgo, la costumbre que tenían los lacedemonios de compartir sus mujeres con sus amigos. Y luego una noticia que encontramos en Solino, en el de Mirabilis Mundi, sobre la comunidad de mujeres que practicarían, según decía Solino en el siglo IV, los etíopes de Garamantia. Esta mención a Solino es muy habitual. Todas las refutaciones de la poligamia y de la poliandría que encontramos en el ámbito escolástico, por ejemplo, en el Tostado y en muchas obras escolásticas, siempre he visto esta referencia a Solino y a esas costumbres absurdas de los etíopes de practicar la comunidad de mujeres cuando se dan refutaciones de la poligamia y sobre todo de la poliandría, que es el peor modelo, ¿no?, de unión entre hombres y mujeres en toda esta literatura escolástica, ¿no? Entonces, bueno, va a insistir Castro en que por mucho que algunas de estas uniones paganas se contrajeran legítimamente como vínculos perpetuos e indisolubles, nunca podían ser consideradas sacramento, ya que no representan, no son signo de la unión de Cristo con su Iglesia. Y reconoce finalmente que, bueno, es cierto que algunos autores católicos, por ejemplo, el Papa Inocencio III, hay un canon muy famoso también que se cita muchísimo en toda la literatura matrimonial, que es el canon Gaudemus de Divortis, en la que Inocencio III hablaba de que el sacramento del matrimonio también existía entre los infieles. Pero él dice, bueno, esto lo dice solo en un sentido figurado, aproximativo, para decir que sí, que algunos infieles contraían con voluntad establecer un vínculo indisoluble y que en esos casos había que respetar el matrimonio de los infieles cuando se convertían al cristianismo. Pero lo dice solo en forma figurada, ¿no? Bueno, Castro tiene razón, yo creo que tiene razón más o menos en la perspectiva que presenta sobre que en términos generales esta es la perspectiva mayoritaria entre los padres de la Iglesia, entre los autores escolásticos de su tiempo. Ahora bien, pensando en la literatura, en la teología sacramental misionera, sobre todo, creo que esta perspectiva sobre el matrimonio de los infieles tan negativa va a ir cambiando, ¿no? Justo en las mismas décadas, en el mismo año exactamente, en 1556, Alonso de la Veracruz, que es un teólogo escolástico agustino, discípulo de Vitoria, es uno de los primeros discípulos de Vitoria ya en la década de 1520, publica en México lo que es el primer tratado de teología matrimonial y derecho canónico que se imprime en el Nuevo Mundo, Speculum Conjugiorum o Espejo de Cónyuges. Y ahí, bueno, pues la perspectiva que da sobre los matrimonios de los indígenas es totalmente distinta. Los considera no solo auténticos matrimonios, sino que él llega a decir que están revestidos de una cierta sacramentalidad y dice él, de una forma que también es muy problemática, ¿no?, que se pueden considerar en cierta forma como conferidores de gracia, no en el sentido cristiano,
pero sí como obras gratas a Dios, ¿no? Lo mismo hace prácticamente, hablando de sacramentalidad del matrimonio de los infieles, Bartolomé de Ledesma, que en este caso es uno de los discípulos, de los últimos discípulos de Vitoria en Salamanca, y se forma también con Soto y Cano en otra obra que se imprime en México, que es el De Septem Novae Legis Sacramentum Sumarium de 1566. Ahora bien, ¿por qué estas diferencias entre Castro como teólogo tridentino y estos, el agustino y el dominico que escriben en el contexto misionero? Bueno, pues porque los objetivos son diferentes. Unos están intentando refutar a Lutero, que está hablando, dando esa perspectiva sobre el matrimonio de los infieles, equiparándolo al matrimonio de los cristianos para refutar la sacramentalidad del matrimonio cristiano, y los otros están intentando salvaguardar la legitimidad, la licitud del mayor número de matrimonios de los infieles americanos posibles. ¿Por qué? Pues porque imagínense ustedes el caos que podría representar si en el momento de que se convirtieran al cristianismo había que separar a todos los indígenas y casarlos de nuevo. Pues algo complicado, ¿no? Sobre todo cuando uno se mete en esa relación tan íntima y le dice, sepárate de esta que es tu esposa ahora y vamos a buscar a la que fue tu mujer, la primera mujer que tomaste, ¿no? Sería la opción más ortodoxa, pero evidentemente pues era impracticable y esto lo sabían muy bien los misioneros. De ahí que Trento y la misión siempre van a estar un poco, va a ser una relación muy problemática, va a ser muy difícil que Trento tenga un alcance global. Desde el mismo momento en que concluye el Concilio de Trento, los misioneros ya van a estar pidiendo dispensas, pidiendo privilegios, etcétera, etcétera, porque las conclusiones tridentinas son marcadamente eurocéntricas, son resultado de esos debates europeos por la Reforma, ¿no? Bueno, el texto del 56 prosigue refutando lo que considera otra calumnia de Calvino en la institución de la religión cristiana, al considerar contradictorio, nos dice Calvino, bueno, qué gracioso es que los católicos consideran un matrimonio un sacramento y sin embargo el acto de consumación del sacramento lo consideran una polución, ¿no? En la relación carnal. Y dice Castro, bueno, es que esto es una calumnia. ¿Por qué lo considera una calumnia? Dice, bueno, porque la relación, la entrega del débito en el matrimonio entre cónyuges que han contraído matrimonio ilícitamente nunca será un acto turpe, ¿no? En latín, sino que, citando la epístola a los hebreos de Pablo, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Es decir, que cuando tienen relaciones carnales los esposos en el matrimonio cristiano, pues realmente no es un acto indecente, sino grato a Dios. Bueno, la refutación de esta herejía se tiene con una defensa del carácter conferidor de gracia del matrimonio, y esto lo hace de forma más superficial, simplemente con una serie de referencias bíblicas. Castro, al final de la tematización de esta herejía, remite a una obra en la que esa defensa de la sacramentalidad y el carácter conferidor de gracia del matrimonio se expone de forma más amplia. Quizá pueda parecer algo paradójico, pero la obra a la que remite es La defensa de los 7 sacramentos, que había escrito presuntamente Enrique VIII, unos años antes de, por así decirlo, voltear la chaqueta y salirse de la Iglesia Católica, ¿no? Y a su vez remite también a la defensa que de esa obra había hecho el obispo de Rochester, John Fisher. ¿Por qué no es contradictorio en realidad que Castro cite esta obra de Enrique VIII, que había escrito Enrique VIII contra Lutero? Bueno, porque Castro, recordemos, y esto ya se dijo también ayer, no trabaja para refutar a herejes, sino que está refutando herejías, ¿no? Entonces, bueno, pues ese libro en su momento, así su autor sea Enrique VIII, si se considera que constituye una buena exposición de por qué el matrimonio es un sacramento, se puede seguir considerando como una fuente válida. No es la lógica del autor damnatus que encontramos normalmente en las condenas heresiográficas anteriores. Bueno, la cuarta herejía que va a refutar, que se añade en la edición de 1556 y que considera una novedosa creación de los anabaptistas. O sea, esto es algo que considera sin precedentes en la historia. Es la de que es lícito a todo hombre unirse con 2 o más mujeres en matrimonio, una perspectiva que va a ser también canonizada en el canon segundo de la sesión 24 del Concilio de Trento.
Aquí lo que procede Castro, más allá de refutar a los anabaptistas, es una maniobra un tanto peligrosa porque vincula a Cayetano con los anabaptistas por haber considerado en sus comentarios sobre Marcos 10 que la prohibición de la poligamia no aparecía explícitamente referida en la Biblia, ¿no? Es decir, Cayetano dice, bueno, es posible que en la tradición de la Iglesia se haya la poligamia evidentemente está condenada, pero no hay una referencia escritural. Castro se está inspirando en concreto para criticar a Cayetano en el texto del Inquiridio in de contra Lutero y otros enemigos de la Iglesia, entre los que incluye a Cayetano por defender posiciones como estas que en su opinión daban alas a los protestantes. Va a proceder a refutar a Cayetano con los siguientes argumentos. Pues uno, la prohibición de la poligamia es por encima de todo una ley natural y por tanto es divina, ¿no? Porque la ley natural es de autoría divina, aunque bueno, creo que es importante tomar en consideración que Castro cuando habla del derecho natural siempre lo hace de forma bastante más superficial que los teólogos de la Escuela de Salamanca. No profundiza en las implicaciones, tampoco recurre a esa distinción que a los que hemos estudiado más la Escuela de Salamanca nos suena más, que es esa distinción entre los primeros y segundos principios de la ley natural. Castro no entra en este tipo de detalles, ¿no? Por ejemplo, los teólogos salmantinos, para justificar el por qué la poligamia, sobre todo en el ámbito americano, asiático, etcétera, estaba tan extendido, y decir, bueno, ¿por qué no es... ¿Por qué lo prohíbe la ley natural y sin embargo está tan extendida en el mundo la poligamia? Es un poco contradictorio, ¿no? Pues lo que dicen los salmantinos es que sí, que la poligamia está prohibida por la ley natural, pero solo por los principios de segundo grado. Es decir, hay que operar una serie de reflexiones a partir de los primeros principios del derecho natural para darse cuenta de que la poligamia es contraria al derecho natural. No es evidente, no es tan evidente, ¿no? Bueno, frente a Cayetano y a los anabaptistas, sostiene Castro, en segundo lugar, que el texto bíblico prohíbe la poligamia indirectamente, porque todas las referencias de Cristo Pablo hablan solo de la unión en un solo cuerpo de un solo hombre y una sola mujer. Es decir, aunque no se diga, aunque no hay una frase en la escritura que diga la poligamia está prohibida o no debe practicarse la poligamia, cualquiera que lea diferentes pasajes, tanto, bueno, muchas de las afirmaciones de Pablo y del propio Cristo, pues evidentemente puede deducir perfectamente y de una forma muy fácil que la poligamia está vetada por el derecho divino porque siempre se habla del matrimonio como unión de un solo hombre con una sola mujer. Aquí la argumentación de Castro, y por eso decía que en mi ponencia se podía un poco dar una imagen, una luz un poco más positiva de Castro, se vuelve un tanto protofeminista, ¿no? ¿Por qué? Porque inspirándose en la epístola a los Corintios, de que dice Castro que el matrimonio sería un contrato injusto si se considerara obligada tan solo a la mujer a ceder el uso exclusivo de su cuerpo a su marido sin exigir lo mismo a este. Dice, no, el matrimonio es un contrato recíproco. Cada uno da lo mismo que recibe. La poligamia, ¿qué es en este sentido? Los términos que emplea Castro es la poligamia es un abuso y un fraude a la mujer. Y por eso Castro considera que los anabaptistas son más mahometanos que cristianos. Es una frase también literal de la edición de 1556. El texto va a proseguir con argumentos de razón que encontramos habitualmente en las refutaciones escolásticas de la poligamia. Pues son argumentos que reducen al absurdo que se pueda practicar la poligamia de forma justa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué haces si tienes varias esposas y todas te piden el débito a la vez? Pues es imposible satisfacer ese débito y eso, bueno, a nosotros nos puede dar risa, pero realmente es una injusticia dentro del contrato que se ha establecido para la entrega al cónyuge del propio cuerpo cuando éste lo requiera, de la misma forma que el esposo también puede exigirle a la mujer la satisfacción del débito, ¿no? Bueno, la situación de discordia, de guerra intestina que genera en la familia, que destruye la convivencia en la familia y a su vez la sociedad. La argumentación se va a cerrar con una serie de pasajes bíblicos, de citas patrísticas, escolásticas, que están más bien destinadas a los anabaptistas, los menciona, pero realmente al que tiene a quien mira es a Cayetano y sobre todo pues le atribuye ignorancia e incluso malicia por haber negado que en la Biblia y en los escritos de los padres de la Iglesia
se pudiera encontrar la consideración de que la poligamia está prohibida por derecho divino. Y frente al argumento de los anabaptistas va a excusar finalmente a los patriarcas polígamos, ¿no? Que esto es una argumentación que siempre vemos también, diciendo que si los patriarcas practicaron la poligamia fue por una dispensa explícita de Dios, que les habló directamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la supervivencia del pueblo de Dios en ese momento estaba amenazada y la procreación era indispensable. Y por eso era en ese momento legítima, no solo legítima, sino necesaria la práctica de la poligamia. Este argumento, bueno, es también un clásico en los textos cristianos porque ya la menciona Agustín de Hipona. Tras ello, y ya voy concluyendo, va a pasar Castro a abordar la herejía según la cual el matrimonio se puede disolver por voluntad de los esposos, una herejía que había refutado tan solo de forma muy breve en 1534 y sobre la que en 1556 se va a extender muchísimo para refutar también a Erasmo, las anotaciones de Erasmo, y también a Cayetano y a Catarino. ¿Por qué? Porque aquí va a introducir, como versión de esa herejía, la perspectiva según la cual el marido de una adúltera puede dejarla para tomar otra esposa. Se posiciona frente a la posición que, como les decía, es más patriarcal en el Erasmo, diciendo que es injusto que se le conceda un estatuto diferenciado al hombre, ¿no? Porque Erasmo sí lo dice explícitamente. Esto se le debe permitir al hombre, cuya mujer ha sido adúltera, pero no a la mujer cuyo hombre ha sido adúltero, ¿no? Y él opta más bien porque hay una separación del hecho que no disuelve el vínculo matrimonial, manteniendo la castidad de ambos cónyuges después de que se ha producido esa separación, o incluso pronunciándose a favor de la reconciliación con la adúltera, ¿no? Incluso cita el pasaje bíblico de Cristo y la adúltera que iba a ser lapidada. Dice, bueno, si esto es lo que hizo Cristo con la mujer que iba a ser lapidada, simplemente le dijo, vete y no peques más, pues porque un marido no va a perdonar a su mujer adúltera, ¿no? Es bastante, en este sentido, como les digo, creo que nuevamente puede ser mirado Castro desde otra luz, en el ámbito del matrimonio. Luego hay otros temas que son bastante terribles desde un punto de vista actual, ¿no? Bueno, cita no solo a Cayetano y a Catarino, sino que también, como mencionaba María José Vega, va introduciendo en el lema en 1556 otras fuentes heresiográficas, como el Directorium Historum de Imerich. La discusión con Erasmo se da sobre todo, aunque no voy a entrar en ello por razones ya de tiempo, en una interpretación. Lo que están debatiendo ambos es cómo debe ser interpretado un pasaje de Mateo 29 que parece legitimar el que se puede legitimar el abandono de la mujer que ha sido adúltera. ¿Por qué opta Castro? Es por decir, es que las citas bíblicas que tenemos sostienen la posición contraria, que nunca se puede romper el vínculo matrimonial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, este pasaje, como otros que en la Biblia, son vagos y para interpretarlos correctamente nosotros tenemos que añadir palabras, algunas palabritas. Las palabritas que va a introducir Castro es más bien en la idea de que incluso en el caso de que la mujer haya sido adúltera, no se rompe el vínculo matrimonial. Esto es una estrategia ya antigua. Ya, por ejemplo, el Tostado, en sus comentarios sobre Mateo, ya había recurrido a la misma estrategia. Lo que pasa es que la escritura que hace el Tostado es que le mete tres frases al pasaje de Mateo. En cambio, Castro mete solo 3 palabras. Y dice que el otro extremo, una escritura tan profusa del pasaje como la que había hecho el Tostado, era también un abuso, ¿no? Y bueno, también es importante, en este caso, pensar en la mención histórica, algo de lo más destacado en unas páginas que son bastante más amplias, ¿no? Para refutar esta perspectiva según la cual la mujer adúltera puede ser dejada, es la mención que hace Castro a que esa opción de legitimar la separación de la mujer con la excusa de que había cometido adulterio se había estado aplicando por los jueces ingleses durante 20 años, en relación también a la misma conducta de Enrique VIII, aunque eso Enrique VIII no lo menciona Castro, pero dice, bueno, desde que han llegado al trono María I y Felipe II, ya los propios jueces de Inglaterra no legitiman
las segundas nupcias, estando la primera mujer, así se le haya acusado de adulterio viva, ¿no? Dice, y esto es realmente, ¿por qué? Pues porque se ha restituido el catolicismo y la opción católica, se ha restituido plenamente la religión católica en Inglaterra a raíz de la llegada al trono de María I. Y bueno, lo va a argumentar con tanta profusión y tanta efectividad que evidentemente esto también va a ser uno de los cánones que recoja Trento algunos años después, en 1563. Y bueno, y con esto ya termino. Muchas gracias.